modelando SST Boeing 2707. El primer y único avión de pasajeros supersónico norteamericano fue el Boeing SST 2707, desarrollado en la década de los 60. Parecía que la búsqueda por más rapidez llevaría la aviación comercial al terreno de los aviones supersónicos. El gobierno de Estados Unidos patrocinó la investigación en ese terreno. Solo se presentaron dos propuestas, la de Boeing con su 2707 y la de Lockheed, que nunca llegó más allá del diseño básico en papel. Era una época llena de sueños y esperanzas. Se pensaba tener una base lunar en los 80s y transportes supersónicos que unieran todos los países de la Tierra en cuestión de horas. Todos estos sueños fueron de las primeras víctimas de la guerra de Vietnam. Era preferible gastar el dinero en hacer napalm que en desarrollo tecnológico. En 1966, el gobierno de Estados Unidos designó a Boeing para construir el prototipo del primer transporte supersónico, llamado SST, Supersonic Transporte Supersónico. Los estudios realizados en áreas militares y la amplia experiencia de Boeing en el mercado civil dieron como resultado un avión extraordinariamente aerodinámico, con alas de geometría variable, que totalmente plegadas prácticamente eran un ala delta y extendidas eran un ala recta, con enormes flaps de frenado. Para mantener la pureza aerodinámica, la cabina sería cerrada al frente, solo bajándose para aterrizajes y despegues. El proyecto había llegado al punto de mock-up, maqueta al tamaño natural, y se había presentado un modelo en una versión alterna. Las ideas estaban conociéndose bien en 1971. Se pensaba tener el prototipo volando para finales del 72, pero los enormes gastos de la guerra obligaron a cerrar el bolsillo del tío Sam, y el proyecto SST fue uno de los que se suspendieron. El modelo fue arrumbado, la fuerza laboral despedida, y Boeing por poco no se salva de la bancarrota. Por suerte para ellos, el modelo 747 vino a salvar a la compañía, que ahora es una de las más grandes compañías aeronáuticas del mundo. El modelo del SST tenía algunos de los más interesantes desarrollos tecnológicos de su época, y podría decirse que fue el epítome de la época en que la velocidad en aviación era lo máximo. Tenía una ala en flecha casi idéntica a la del B-58, pero el cuerpo era típicamente civil, sin el estrechamiento en el fuselaje tan característico de los jets de la clase Century. Las líneas puras de la generación de interceptores de la USAF casi se copió a calca, y tiene un extraordinario parecido con los F-103 y F-108, ambos también abandonados. Un problema que todos ellos compartieron fue la turbulencia que producía una cabina convencional. Surgieron varias soluciones, ninguna satisfactoriamente arreglada. La primera era eliminar la protuberancia que producía la cabina, insertándola en el fuselaje. Esto causaba un serio problema. Los pilotos no podían ver el frente. Se pensó en un frente de plexiglas, al estilo del Heinkel 111, pero no resistiría el calor. Se intentó colocar un periscopio, pero los estudios concluyeron antes de demostrar su utilidad. Otra forma fue la instalación de cámaras de televisión en diferentes partes del aparato, con los pilotos maniobrando en base a lo que veían en un set de televisión en la cabina. Aún no existían las pantallas, obviamente. Además, incorporaba algunos de los avances tecnológicos que para nosotros ya resultan normales. Sus alas de geometría variable venían directamente de los tableros de dibujo de General Dynamics y de Grumman, y eran las que después veríamos en aviones tales como el F-111 o el F-14, que estaban desarrollándose en la misma época y que compartían el mismo problema. Eran aviones rápidos que necesitaban desacelerar para aterrizar en el menor espacio posible. Las plantas motrices, en cambio, anunciaban el desastre. Compartirían el motor TF-30, que tan mal se portó en el Tomcat. Aún había discusiones sobre dónde instalarlo. Ya se había llegado más o menos a la conclusión de que la mejor parte sería la trasera,
para concentrar todo el empuje como en un cohete. Serían 4 plantas motoras. En el prototipo aún iban suspendidas bajo el timón de cola, pero era de esperarse que al tener el tamaño y potencia definitivas serían encastradas en líneas más aerodinámicas. Más de 100 compañías aéreas habían mostrado interés, entre ellas Panam, Lufthansa y Aeronaves de México. Así que en México hubiéramos tenido un avión supersónico en los colores de los 70s, de Aeroméxico. El aparato iba a ser caro, fabricado en acero o en titanio, aunque se calculaba que tal como había sucedido con proyectos anteriores, entrará masivamente al mercado y abaratará costos. En su encarnación definitiva, el avión llevaría canards y un ala en delta fija. La geometría variable tuvo que abandonarse en base a su elevado coste. Los asientos fueron organizados por primera vez en configuración white body y llegarían a ser 300. Cuando la administración Nixon canceló el proyecto, el Concorde y el TUC-144 ya estaban en sus fases de prueba. El avión ruso tuvo una existencia corta. Fue introducido al servicio de carga. Aún era peligroso que volara con pasajeros, como quedó demostrado en el show aéreo de París, donde uno de los prototipos se estrelló, matando a toda su tripulación. Después de esta vergüenza pública, el equipo de Tupolev la pasó muy mal. El avión fue retirado y la historia de los aviones comerciales supersónicos se redujo al Concorde, que durante muchos años operó en las líneas transatlánticas, pero era tan caro que nunca tuvo éxito realmente. En la actualidad ha vuelto a resurgir la idea de los aviones comerciales supersónicos. ¿Qué tan posible sea esto en un tiempo de combustibles caros? Es otra cuestión. Modelismo. Este modelo fue fabricado por Ledela en escala 1:200. Es un modelo muy simple, solo unas cuantas piezas. Lo interesante de él es que es uno de los pocos modelos que se presentaba con 2 aviones en una sola caja, una versión con las alas extendidas y la otra replegadas en delta. Fue editado 2 veces, la primera con las calcomanías originales del mock-up, la segunda ya con insignias de Panam, y si el proyecto hubiera seguido, la tercera edición con toda seguridad hubiese llevado la de Aeroméxico. El modelo ensamblaba sin problema, pero no eran más que unas cuantas piezas. Se podía colocar en una plataforma de exhibición muy bien hecha. Galería. Boeing SST prototipo. Este es mi modelo original del SST. Lo encontré ligeramente dañado en el ático de la casa de mis padres. Le di una rápida reparada y pintada. Había perdido sus calcomanías, ya se le habían despegado hacía mucho tiempo, y le di una pintada más o menos, todavía usando pintura de aceite. El modelo en posición de aterrizaje está en peores condiciones. En la primera ocasión que tenga pienso repararlo, reconstruirle las piezas que le faltan y repintarlo en los colores de Aeroméxico. En fin, los dejo con la galería.